Hola familia bonita, sean bienvenidos al canal de Casos, Crimen y Misterio. Si aún no formas parte de esta familia, te invitamos a suscribirte. Activa la campanita con la opción Todas. Si este trabajo te parece informativo, presiona el botoncito de la manito arriba. No olvides compartir para llegar a más personas. De esta manera nos ayudarás a que este canal se mantenga activo cada semana. Dionet López tenía 21 años cuando su vida cambió para siempre. Había nacido en Honduras y desde muy niña junto a su familia emigró a Estados Unidos en busca de una mejor vida. Se instalaron en San Pablo, California, y allí Dionet comenzó a forjar una nueva vida. Era conocida por su alegría contagiosa, su curiosidad constante y su forma generosa de relacionarse con todos a su alrededor. A la edad de 19 años, después de terminar la secundaria, Dionet se capacitó en logística y muy pronto consiguió un empleo en un gran centro de distribución, lo que le permitió independizarse de su familia. Todo parecía marchar bien: trabajo, amigos y familia. La vida de Dionet era como la de cualquier joven con planes y sueños, pero también era muy reservada con su vida privada. El lunes 10 de febrero de 2020, Dionet le dijo a su madre que visitaría Seattle para reunirse con unas personas que había conocido a través de las redes sociales, y el motivo de su viaje era explorar senderos y montañas en compañía de este grupo de personas. Su madre, aunque sorprendida por la rapidez del plan, no vio motivos para alarmarse. La acompañó al aeropuerto, la vio caminar entre la multitud sonriendo con la ilusión de una aventura, sin sospechar que ese sería el último momento en que la vería viva. A su llegada a Seattle, a Dionet la esperaban en el estacionamiento del aeropuerto. Allí las cámaras la captaron saludando a alguien fuera del cuadro de la cámara y luego subiéndose a una camioneta roja con vidrios polarizados. Mientras tanto, fuera de Seattle, la familia de Dionet comenzaba a preocuparse. Tras su llegada, ella no respondió llamadas ni mensajes, algo inusual en ella. Sus amigos cercanos intentaron comunicarse, pero no hubo respuesta. Fue un amigo quien se comunicó con las autoridades y alertó a la policía que su amiga no había sido vista y no respondía. Con esta información, la policía dio inicio a una investigación formal que con el paso de los días tomaría un giro trágico. Era el 14 de febrero de 2020, día de San Valentín, cuando una persona que recorría un camino forestal del Bosque Nacional Olímpico vio algo que no podía ser ignorado. A un lado de la carretera, entre pinos, estaba el cuerpo sin vida de una mujer joven. Esta persona se puso en contacto con la policía para reportar lo que había visto. Los oficiales del sheriff llegaron al lugar y lo que encontraron no fue paz. El cuerpo presentaba múltiples signos de violencia severa, con lesiones graves en el rostro y el cráneo, dejando claro a los investigadores que no se trataba de un accidente. Cerca del lugar, las autoridades hallaron una botella de licor rota y un objeto punzocortante. Lo más extraño de todo es que no tenía identificación. Nadie sabía quién era la mujer. Por un momento en los archivos figuró como Jane Doe, mientras los investigadores intentaban dar sentido a la escena. Pero los investigadores no se detuvieron ante el silencio. Sabían que la clave estaba en el día anterior, en lo que ella hizo antes de terminar ahí. Así que revisaron las cámaras de seguridad de una tienda y un casino, y lo que vieron fue el primer hilo que encendió la investigación. En esas imágenes captadas el 10 de febrero, se veía a la joven junto a un hombre pasando horas en la parte trasera de una camioneta roja. Estuvieron juntos cerca de 7 horas, según las grabaciones. Esa escena fue el primer indicio de que las últimas horas de Dionet no habían sido solas ni accidentales. Los investigadores intentaron reconstruir los pasos de Dionet desde el momento en que fue vista con vida. Para ello tuvieron que apoyarse en los negocios que conducían hacia el bosque, con la esperanza de que estas cámaras de vigilancia hubiesen grabado a la joven en alguno de estos establecimientos ubicado en el área de Sikkim. Allí hicieron un escalofriante descubrimiento. En un bloque de imágenes se ve a Dionet entrando a la tienda local de una gasolinera. La ropa, descripciones y rasgos
coincidían con los de ella. Este hallazgo permitió comenzar a crear una línea de investigación profunda sobre cuáles habían sido los últimos momentos con vida de la joven. En aquellas imágenes, Dionette se ve tranquila y sin mostrar miedo. Luego de tomar algunos productos, se acerca al mostrador para cancelarlos con una tarjeta. Los investigadores rápidamente comenzaron a revisar los detalles de dicha transacción. En otra grabación se ve un vehículo con las mismas características de la camioneta roja que la había recogido en el aeropuerto, aunque no se podía ver a la persona que lo conducía. Cuando los investigadores finalmente identificaron a Dionette y siguieron el hilo de las pruebas, se pusieron en contacto con su amigo para mostrarle fotografías del cuerpo y que pudiera identificar si se trataba de su amiga. El chico paralizado la reconoció rápidamente. No comprendía qué había sucedido en ese viaje. Ya con la confirmación de la identidad, la policía indagó más sobre quién era el conductor de la camioneta roja. En una de las imágenes pudieron ver la matrícula del vehículo que lo llevó hasta un hombre residente en Seattle llamado Alejandro Jesse Aguilera Rojas, de 23 años. Al verificar su historial, se dieron cuenta que no tenía antecedentes penales. Alejandro vivía junto a su esposa y un hijo. A partir de ese momento, Alejandro ya estaba entre los sospechosos. Cuando la identidad de Dionette finalmente quedó clara, los investigadores tomaron una decisión clave: hablar con su madre. Necesitaban saber quién era el hombre que aparecía en las grabaciones y qué relación tenía realmente con su hija. Aquella conversación no trajo alivio. Al contrario, la madre confirmó algo inquietante. Ese hombre ya se había comunicado con ella días antes. En esas llamadas, le aseguró haber pasado tiempo con Dionette y afirmó que la había llevado a una excursión. Según su versión, la dejó en un camino rural después de que ella le dijera que se reuniría con unos amigos. Para los detectives, este relato encendió más preguntas que respuestas. Con esta información, la policía solicitó los registros del teléfono celular de Alejandro, buscando comprobar si su versión coincidía con los hechos. Lo que encontraron fue determinante. Los datos confirmaban que los teléfonos de ambos estuvieron en esa área cerca del bosque y luego se desplazaron hacia la zona donde se encontró el cuerpo para después regresar cerca de la casa de Alejandro. Ya para el 19 de febrero de 2020, Alejandro Rojas fue detenido y realizó su primera declaración ante las autoridades. En esa entrevista dijo que él y Dionette se conocían desde hacía un par de años. Inicialmente fueron amigos y luego la amistad se volvió una relación a distancia. Alejandro aseguró que Dionette sabía que él estaba casado, pero que a medida avanzaba la relación, él le fue prometiendo que algún día dejaría a su esposa para comenzar una vida juntos. Con el tiempo, Dionette ya no quería ser la otra y le exigió que se separara de su familia. Alejandro sostuvo que nunca tuvo intención de lastimarla. Contó que aquel día la llevó al sendero del bosque y la dejó allí, porque ella quería encontrarse, como ya antes le dije, con unos amigos para hacer senderismo. Según él, ese fue el momento en que la despidió, creyendo que seguiría su camino sin problemas. Con esa información, los detectives ya no trabajaban con suposiciones. Los datos del teléfono no mentían. Dionette y Alejandro sí habían estado juntos durante varias horas el día de su desaparición. Pero los investigadores ya tenían pruebas que contradecían ese relato, especialmente las grabaciones de las cámaras de seguridad. Poco después de esa primera declaración, comenzaron a revisar evidencia técnica, registros de teléfonos, cámaras y ubicaciones en tiempo real. Lo que descubrieron empezó a desmentir la versión de Alejandro. Dionette y él habían estado más tiempo del que él decía, y en lugares que no coincidían con un simple encuentro para senderismo. Con cada prueba, la policía comprendía que la primera declaración de Alejandro no contaba toda la verdad. Fue entonces cuando los detectives decidieron interrogarlo nuevamente. Esta segunda entrevista ocurrió días después, ya con evidencia sólida, y allí su relato comenzó a cambiar. Admitió que aquel día las cosas se complicaron rápidamente. Contó que Dionette había estado bebiendo
y que en medio de la conversación surgió una discusión intensa. Dijo que ella lo confrontó amenazándolo con revelarle a su esposa si no accedía a dejarla. En un momento de tensión aseguró que ella había tomado un objeto punzante y que él, intentando protegerse, reaccionó usando una botella cercana. Su relato, sin embargo, no era consistente. Cada vez que los investigadores pedían más detalles, su versión cambiaba. Se contradijo sobre el orden de los hechos y sobre la manera en que ocurrieron los golpes y lo que Dionette había hecho primero. Los vacíos en su testimonio hicieron que los detectives supieran que algo en su historia no encajaba. Finalmente, bajo la presión de la evidencia y las preguntas de los detectives, Alejandro comenzó a revelar detalles que solo alguien presente podía conocer. Habló de unos cuchillos encontrados en la escena, un elemento que los investigadores nunca le mencionaron, pero que estaba dentro de las pruebas. Al realizar una revisión física a Alejandro, este no tenía ni un solo rasguño ni marca defensiva, algo imposible si realmente hubiese peleado con Dionette como él lo había dicho. En cambio, ella mostraba todas las heridas documentadas por los informes forenses. Con esos indicios tan claros, Alejandro quedó bajo custodia total y se dio inicio al proceso judicial que lo llevaría a enfrentar la justicia. Alejandro finalmente reconoció su responsabilidad, aunque dejó claro que no había actuado con premeditación y que todo ocurrió bajo una intensa carga emocional. El día que Alejandro compareció en el Tribunal Federal de Tacoma, Washington, el 16 de mayo de 2022, la sala estaba silenciosa, la tensión era palpable. Frente a él, el juez leyó la condena: 200 meses de prisión, aproximadamente 16 años y 8 meses, por el asesinato de Dionette. Alejandro escuchó cada palabra sin levantar la vista. La evidencia, los informes y las contradicciones culminaban en ese momento. Para el mes de junio de 2022, Alejandro presentó una apelación, alegando que su sentencia era demasiado severa y que los tribunales no habían considerado adecuadamente su versión. En marzo de 2023, su recurso fue rechazado por falta de fundamentos sólidos. Los jueces consideraron que la evidencia era clara, que las pruebas demostraban su responsabilidad y que Dionette no había tenido oportunidad de defenderse. Este fallo cerró definitivamente el capítulo judicial, dejando en evidencia que la justicia no solo se basa en palabras, sino en hechos, pruebas y coherencia. Para quienes siguieron de cerca la historia de Dionette, quedó una lección dolorosa pero necesaria. Las acciones tienen consecuencias y ocultar la verdad no puede detener la justicia, incluso cuando los perpetradores intentan manipular la realidad. Los hechos finalmente hablan por sí mismos, recordándonos que proteger la verdad es también proteger a quienes ya no pueden hacerlo. Y bueno, familia misteriosa, es así como llegamos al final de este caso. Me gustaría saber desde qué país nos ven para poder saludarlos. Si tienen algún caso que me puedan sugerir, yo se los agradeceré. Espero que estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en una próxima historia de casos, crimen y misterio. Adiós.